Entonces yo creo que lo que no tenemos que dejar es que se deshumanice ni que se apague el cerebro. O sea, el cerebro siempre tiene que estar construyendo. La IA te puede volver un facilitador de esa construcción, pero no puede ser el reemplazo para la construcción. Hola, soy Paco Araiza, defensor de los derechos laborales, y en este espacio se cruzan historias, se hacen preguntas incómodas y se buscan soluciones reales. ¿Preguntas incómodas? Muy incómodas, amigo. No me digas eso. Así es que el día de hoy es un día muy especial. Hoy en Palabra Clave tenemos a un invitado que en lo particular, la verdad, amigo, admiro mucho por muchas razones. Porque me gusta su historia, porque me gusta lo que se dedica. Entonces, la verdad, hoy nos espera un podcast muy especial. Él es Juan Camilo Mesa Jaramillo. Juan Camilo, amigo, muchas gracias. Platícanos, ¿quién eres, amigo? No, pues yo feliz primero de estar acá, de que me invites, la verdad, espectacular este espacio para hablar. Y bueno, pues ¿quién es Juan Camilo? Mira, Juan Camilo es un soñador que cree que con la educación se puede cambiar al mundo. Es un colombiano que cada vez es más mexicano. Más hidrocálido. Sí, yo siempre digo que soy 70% mexicano, 30% colombiano, y mis amigos de Colombia y familiares se enojan, pero es la verdad. Amo este país con todo mi corazón. Yo me enamoré cuando llegué hace casi 30 años a México y siempre he estado en Aguascalientes, que eso es una pregunta que siempre me hacen. ¿Por qué Aguascalientes? ¿Cómo llegaste a estudiar a Aguascalientes? ¿Por qué no a Guadalajara, a otro? Digo, bueno, pues que por Aguascalientes es la Suiza de México. Es correcto. Porque es un estado espectacular, porque la gente es espectacular, porque es hermoso, porque es gobernable, porque es limpio, porque es ordenado, porque es maravilloso y no lo vemos, ¿no? Entonces, pues es un soñador, una persona que está tratando de cambiar cosas en la educación, no solo privada, sino también pública. Hacemos muchas cosas con escuelas públicas y pues un convencido de que México se merece otro lugar y México necesitamos transformarlo con la educación. Eres arquitecto de profesión, ¿correcto? Sí, no, mira, la historia es, yo soy arquitecto, pero la realidad es que yo estudié arquitectura porque en la casa de ustedes en Colombia, en Medellín, en una Medellín bien compleja, que ya ahora hablamos de eso. Esa Medellín, habían unos libros de arquitectura prehispánica mexicana. Y entonces yo veía las pirámides y yo le decía a mis papás, yo quiero estudiar arquitectura. Entonces estudié arquitectura y me vengo a México, a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, a estudiar una maestría en arquitectura. Y entonces si me preguntas, la definición es, yo soy un arquitecto que estudió arquitectura para tener una disculpa para hacer un posgrado en la Universidad Autónoma y llegar a México y enamorarme de la educación. Entonces tuvo que pasar una licenciatura y una maestría para llegar y encontrar mi verdadera vocación, que es la educación. Ya después pues me dediqué a estudiar mucho más de administración educativa, estuve en el ITAM, hice estudios en Harvard, en Cambridge, sí. Un poco entendiendo porque la educación es compleja y más en un país como México donde muchas veces la educación se ha vuelto un botín político. Sí. Entonces, y un lujo también, ¿verdad? Ah, sí, es un lujo. No, es un lujo. Mira, de cada 10 niños que entran a un kinder, solo uno termina una licenciatura. O sea que realmente tú y yo somos mega privilegiados de México. Es correcto. Entonces, pero también es un botín político. También esas alianzas que hay que hacer. Si quiero ser presidente, me tengo que hablar con el sindicato. Esas cosas a mí me parece que no deberían tocarse. Yo creo que la educación debería tener su propio camino y su propia protección y no se da como yo quisiera, ¿no? Sí, no, pues, de hecho, este programa se llama Palabra Clave. Sí. Y precisamente la pregunta número 1 va enfocada a esto. Si tuvieras que hacer una palabra clave, ¿qué palabra clave ha marcado tu vida personal o de manera profesional? Tenacidad. ¿Cuál sería esa palabra? Tenacidad. ¿Por qué tenacidad? Porque mira, a mí mi historia ha sido muy compleja. Tampoco pues una cosa que digas es la historia de Hollywood, pero una historia difícil. Yo viví en una Colombia muy difícil, una Colombia de Pablo Escobar. O sea, a mí me tocó estar en el ejército, porque en Colombia sales del colegio y te vas un año al ejército. Entonces, yo estuve en el ejército cuando Pablo Escobar pagaba 5,000 pesos por cada policía o militar muerto. Entonces, imagínate, mi cabeza tenía precio. Entonces, una Colombia muy complicada, una Colombia sin esperanza. Mi papá, una persona que era empresario, era muy exitoso y de un día para otro se quedó completamente en la ruina por malas decisiones. Entonces, de tener un día todo, otro día no teníamos nada, pero nada no había para ser mandado, ¿no? Y entonces una situación muy complicada porque eso a mí me impulsó hacia el emprendimiento, hacia entender que había otro camino diferente a solo educarte y pensar que alguien te iba a dar un trabajo.
Y entonces desde ahí vengo yo tratando de impulsar al emprendimiento y empecé a ver que yo de niño hacía mil cosas y vendía 1000 cosas. Incluso se ríen porque tengo una conferencia sobre eso que se llama 1000 intentos con happy ending. Y en parte de la conferencia digo que yo fui de las primeras personas que importó tangas de Brasil, porque las tangas se pusieron de moda en el mundo y Brasil las había inventado y yo sin internet, sin celular, empecé a importar tangas y me super quebré porque aparte venían en unos huevitos como de plástico y tú la abrías y si era café olía a chocolate, si era roja olía a fresa. Me fue re mal, me acuerdo que yo no sabía qué hacer con esas tangas, me endeudé. Corazón, mi tanga que traigo hoy huele a chocolate. viene de Brasil. Pero fíjate qué fregón, porque era sin internet, yo no hablaba portugués y logré y conseguí como unas páginas amarillas, un directorio de estos, y empecé a marcar y decía, oiga, entonces, y antes era, para importar algo tenías que estar pegado al teléfono, a que entrara la llamada y, oye, ya van en el Dan y tienes que pagar eso. Fue una experiencia linda, de esas te puedo contar muchas, entonces tenacidad porque sí me han pasado muchas cosas en la vida, o sea, después ya con empresas mucho más estables he tenido traiciones, por ejemplo, de socios, pero siempre he sido muy tenaz, o sea, yo siempre soy una persona que ve lo bueno en todo. Ahorita cuentas esto, hay una palabra que me gusta mucho debatir. Ahorita comentas que de cómo empieza tu interés hasta a importar y a salir de tu país para venirte para acá. ¿Tú crees en la meritocracia? Totalmente. O sea, yo creo, si hablamos del sector público, sí. Y también en el privado. En el sector público, ¿por qué? Porque yo creo que el primer acto de corrupción de un político es aceptar un cargo para el cual no está preparado. O sea, si tú me dices, es que yo voy a hacer, no, el primer año aprendo y los otros 2 gobierno. No, viejo. O sea, no tenemos tiempo para que tú aprendas. Si no vas a... No. A mí eso me parece que es un acto de corrupción. Digamos que es un nivel de corrupción pero aceptado, pero a mí me parece que es un alto. Y en lo privado ni se diga, porque pues si tú no estás preparado no te van a contratar. Al otro día no funcionas, bye. ¿Me entiendes? Entonces yo sí creo en la meritocracia. Yo creo que hay que ser consciente y prepararte. Por ejemplo, a mí me dieron la oportunidad de dirigir una universidad muy joven. ¿Y qué hice? Prepararme. Al otro día estaba estudiando un MBA. Porque era administración. O sea, realmente un rector es un administrador, es un RP, tiene que saber de educación, tiene que saber de muchas cosas. Yo era arquitecto, entonces prepararte, ¿no? Sin embargo, ahorita comentabas que somos el 10% de un lujo de personas que pudo estudiar una licenciatura, sí. Que entró al kinder y que terminó la licenciatura. Entonces, esa meritocracia sí está de una manera sesgada, ¿no? O sea, total, mira. Sí se tiene que echar de ganas, ser tenaz, pero... México es un país maravilloso, pero México tiene una desigualdad que a mí me duele. O sea, mira, el 90% de la gente que nace pobre en el sur de México se muere pobre. Exacto. No hay movilidad social. Ese punto ahorita quiero que lo toquemos. La movilidad social es todo para una economía. Sí. Todo. Cuando eso se acaba, pasan cosas como las que vive muchos países de América Latina, entre ellos México, ¿no? Donde hay molestia, donde la gente no está satisfecha, donde cualquier persona les puede decir algo y van a creer que es la solución porque están desesperados. Sí. La realidad es que, ¿cuál sería la mesa pareja? Que hubiera un sistema educativo que diera las herramientas para que el joven pudiera crecer y desarrollarse. México lleva más de 15 años en el último lugar en las pruebas que aplica la OCDE a través de PISA. PISA es una prueba que obliga a todos los miembros de la OCDE, las 37 economías más grandes del mundo. México lleva más de 15 años en el último lugar. El último lugar. Todos, o sea, y lo peor es que lo más grave de estas pruebas es que, mira, no es que la distancia sea chiquita, lo que pasa es que ellos van para un lado y nosotros para otro. Se va haciendo cada vez más grande. Y entonces uno dice, ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que está haciendo mal? Yo tengo mi teoría de qué es lo que estamos haciendo mal y llevo muchos años viajando y entendiendo qué hacen bien los países y qué hacen mal los países y por qué llegamos a eso. Pero ahora, ¿cuál sería el poner la mesa pareja para la meritocracia? Un buen sistema educativo. Un sistema educativo. Yo creo que México se equivocó en algún momento de su historia cuando priorizó la cantidad sobre la calidad. O sea, digamos, hay que poner una escuelita en el cerro porque pues los niños están ahí, pero oye, la escuelita no tiene ni luz, ni agua, ni internet, ni profesores. No importa, pero que se vayan a meter ahí. A mí me parece eso es un error. Yo creo que cuando lo haces con mucha calidad, esa misma calidad te va a hacer que haya más gente y que tengas más escuelas, haya más desarrollo y que esos niños, si les va bien, regresen y aporten a su comunidad y entonces todos crecemos. Pero tú tienes una escuelita
que el profesor nunca va, o que no hay internet, que es la herramienta, digamos, que hoy más requieren los estudiantes para un profesor. Entonces, yo creo que la calidad es fundamental y eso es algo que no lo estamos haciendo. Ahora, ¿pero cuál es el foco de todo esto? El sistema educativo hoy debería centrarse en la innovación. ¿Por qué en la innovación? Porque el nuevo petróleo del siglo XXI se llama conocimiento. Entonces, un país que entiende eso, lo que hace es que genera un sistema educativo que lleve a los estudiantes para motivar la innovación. Si tú ves, nuestro sistema educativo sigue centrado en la memoria. Sí. Entonces, ¿cuándo nació este Hay un examen, hay que aprendértelo para el examen. Todo, si ya pasaste, sacaste 10. Oiga, ¿eso me va a dar un éxito en la vida? Pues no sé, pero tú ve y enfrenta la vida, ¿no? Sí. Entonces, es ridículo. La realidad es que no nos hemos dado cuenta de ese grave problema. Y pareciera que lo estamos cambiando. No es cierto. O sea, la realidad es que hoy, por ejemplo, los libros de texto son libros de la nueva escuela mexicana que están en base a metodologías activas, que las metodologías activas son la base de la innovación. Uh-huh. ¿Por qué? Porque desarrollan el pensamiento crítico y tal. Pero la gran mayoría de los profesores no están capacitados para usar metodologías activas. No. Ellos saben lo que les enseñaron, apréndetelo, me lo pones en un examen y tal. Entonces, y aprendieron hace 30 años. Sí. Con un método de educación que no es el actual. No, a mí me han pasado unas cosas. Cuando salió el tema de inteligencia artificial, yo dije, Dios mío, esto se puede volver una herramienta muy fuerte y muy importante para la educación si la sabemos enfocar. Y me acuerdo que hablé con gente que dirige la educación y en ese momento me dijeron, no, es que nosotros no creemos que la inteligencia artificial tenga que ver con la educación, eso. Y yo me reía en ese momento. Yo no sé si reírme o llorar, pero bueno, la verdad es que así es. O sea, yo creo que tenemos un desconocimiento, nos da miedo el cambio, nos da miedo las cosas. La verdad es que hoy, por ejemplo, yo no me imagino una educación sin inteligencia artificial, pero controlada. O sea, la inteligencia artificial no es ChatGPT. Exacto. O sea, no es buscar y que me haga el resumen de la Revolución Mexicana. O sea, eso no tiene sentido. Y ahorita están los docentes, están preparados para saber competir con la inteligencia artificial o saber utilizar. No, cero. Yo te digo que en México, no puedo dar estadísticas porque no las tengo, no hay estudios sobre eso. Pero yo de cada 10 profesores, 11 no saben qué onda con eso. Usan ChatGPT como un buscador. Sí. Y se estresan porque, fíjate, me traes una revolución, mañana una resumen de la Revolución Mexicana. Y entonces el estudiante dice, pues lo hago en ChatGPT, ahí está, profe. Y entonces el profe, se me hace que lo hiciste en ChatGPT. No, profe, yo lo hice. Y entonces una guerra tonta. Cuando la realidad es que así no es, para eso no es. O sea, para que me haga un resumen de algo, pues realmente pues eso no te está formando. Imagínate que tú puedas agarrar, hicimos el ejercicio en estos días, agarramos 2 IAs y 2 seres humanos y empezamos a hacer una discusión sobre un tema. Y entonces la IA opinaba, no, pues yo opino esto, y el humano decía, no, pues yo opino esto, y el otro IA, no, pues yo esto. Ahí cambian las cosas, sí. Porque entonces ya se vuelve una discusión sobre la construcción. Que vas alimentando y se van alimentando. Esa es la gran diferencia, pero eso hay que enseñarlo. Entonces imagínate cómo un profesor, Dios mío, que sobrevive, pues no, realmente él sabe conductismo. A ver, apréndete las tablas, apréndete las capitales. Por memoria, Y entonces no funciona. Ahora, y el asunto es que el mundo evoluciona y nos vamos. Y cada vez más rápido. China es el ejemplo perfecto de cómo puedes transformar un país en 4 décadas. O sea, en los 70s China no sabían qué hacer, 1,000 millones de personas, no dejaban a la gente tener hijos, estaban desesperados, ¿qué hacemos? Pobreza. Hoy, ¿sabes cuántas patentes hizo China el año pasado según los datos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual? 1,5 millones de patentes. ¿Sabes cuántas hizo Estados Unidos? No llegó a 300,000. O sea, hoy el líder de la innovación en el mundo es China. México hizo 900. O sea, imagínate. O sea, es un abismalmente diferente, radicalmente diferente. Y tú ves, China ahora dijo, a mí no me gustan los sistemas educativos asiáticos, porque han llevado a que la educación sea la honra de la familia. Entonces un niño reprueba un examen, deshonra a la familia. Tienen una tasa de suicidios altísima. Sí. Me gustan los nórdicos. Sí, Japón, China, Corea. Pero los nórdicos, Finlandia, con ellos trabajo mucho. Mancha, una maravilla. Encontraron cómo motivar al estudiante, cómo volverse parte, el estudiante cómo se adhiere del conocimiento para hacer nuevas cosas. Y eso lo hace muy bien Dinamarca, Estonia,
Finlandia, Noruega, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué pues México no ha llegado a eso? ¿Por qué México está tan lejos de algo que comentaste ahorita? O sea, que lejos de estar más cerca, estamos para el lado contrario. ¿Qué pasa en México? ¿Cuáles son los intereses en México? Es que está politizado totalmente. O sea, quieres ser presidente de México, alíate con el sindicato. Yo no estoy hablando que el sindicato sea malo. No digas pero así. la realidad, no, claro que no. Y respeto mucho a la gente que hace parte de él y que lo dirige, como el caso tuyo. Pero la realidad es que no puede ser que todos como borreguitos vayan por un lado y todos, y entonces ya me pusieron de presidente. Por intereses, y entonces ahora ¿qué quiero? No, eso no funciona así. La educación es, mira, Brasil nos ha dado una muestra de cómo manejar la educación. ¿Por qué pongo Brasil? Podría poner cualquier otro país, porque Brasil es con quien competimos. Digamos que siempre dicen, Brasil, vamos a ganarle en economía. Somos como los países de América Latina que siempre nos estamos dando topes, ¿no? Bueno, Brasil primero hace casi 5,000 patentes contra 900 de México. O sea, ya nos quintuplica, ¿no? O sea, realmente hacen más patentes. Segundo, 5 universidades brasileñas ya están en las 10 mejores de América Latina. La mejor universidad de América Latina era la UNAM. Ya no lo es. ¿Por qué? Algo está pasando. Nos estamos yendo para atrás. ¿Pero qué ha hecho Brasil bien? Brasil lleva 35 años haciendo algo que se llama Todos por la Educación. ¿Qué pasó? Los empresarios fueron con el gobierno y le dijeron, mire gobierno, la educación es tan importante para un país que no la puedo dejar únicamente en tus manos. Vamos a hacerla juntos. Vamos a empezar a construir el educando que Brasil necesita en el siglo XXI. Bueno, 35 años después, 5 universidades entre las mejores de América Latina, en las pruebas PISA han mejorado, más patentes. O sea, algo están haciendo bien. Diferente. Nosotros no hemos encontrado el cómo. O sea, llega un presidente, hay que cambiar los libros. Llega otro, no, ahora se llama la nueva escuela. Ahora se llama la 4 escuela. Siempre lo vamos a cambiar. Y el problema es que no entendemos que la educación es la base de una economía. No hay ningún país rico con un mal sistema educativo. Ninguno. Y es curioso cómo te mencionas a 2 países de la BRICS que precisamente han revolucionado el mundo, ¿verdad? Entre Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, están cambiando completamente la economía mundial. India se cansó de ser pobre. Aunque todavía hay una desigualdad absurda, porque es un país muy grande también, pero se cansó de ser pobre. Y le están apostando a 2 cosas, 2 habilidades. Programación. Inglés. Sí. Y están exportando gente para que programe, ¿no? Y entonces, dice PricewaterhouseCoopers, dice, en muy pocos años la economía de la India va a ser más grande que la de Estados Unidos. Decían como 2050. Imagínate, o sea, hay un plan. Dime cuál es el plan de México. En 50 años México, ¿de qué va a vivir? No hay un plan. Hoy vivimos de las remesas, sigue siendo el primer ingreso. Llevamos 2 años, 65 mil millones de dólares. O sea, llevamos ahí. La segunda, el petróleo. Que pues, realmente, ¿qué nos implica pensar? Pues no, poco. El turismo, todo es hermoso en México. Sí, ¿qué es feo en México? Nada más levantamos la mano y tenemos maíz, tenemos frijol, tenemos petróleo, tenemos mar. Aparte yo digo, fíjate, a mí hay algo que admiro de los gringos. Y es que como ellos no tienen cosas tan lindas como nosotros, digamos, de pirámides y de arquitectura. Y de climas y de todo. Pero de arquitectura, ellos inventan las cosas. Entonces ellos llegan y te dicen, no, mira, en esta piedra se sentó el general MacArthur. Porque ni historia tienen. Sí, y ni estuvo MacArthur ahí. Sí. Y entonces tú llegas y pagas $10 por ver una piedra, ¿no? Y después te dicen, ¿te quieres sentar? Vale otros 10. Porque aparte te lo entregamos en un marco con la foto, ¿no? Pagaste $20 por sentarte en una piedra donde ni seguramente nunca estuvo MacArthur. Es más, no sabes quién es MacArthur, ¿no? Pero suena bonito. Y entonces imagínate, nosotros llegamos a Chichén Itzá. Recién nombraron a Chichén Itzá una de las nuevas maravillas del mundo moderno. Yo fui. No te imaginas. Habíamos fácil haciendo fila para entrar unas 1,500 personas. Una locura, un calor. O sea, imagínate un niño holandés con esa humedad relativa, mosquitos y todo. No había estacionamiento. El estacionamiento de Chichén Itzá casi todo es un lodazal, son como parques, como lotes. Sí, no es fácil de Habían acceder. 3 casillas, una cerrada, una de tranzas y una abierta. La de tranzas era el que llegaba con los tours y los metía. No, sí. O sea, yo decía, ¿dónde te están echando el airecito? Como en Disney. Como en Disney. Las orejas de Quetzalcóatl. No tiene orejas Quetzalcóatl, pero la realidad es, ¿dónde está eso? El plumaje. Sí. Porque al final de cuentas es vender. Sí. Es vender, oiga, es decir, hay que potenciarlo y tener comodidad. No lo tenemos. Y otra cosa que en México nos mata en el tema de turismo es la inseguridad. La inseguridad. O sea, yo digo, ¿cómo la gente viene a México
después de toda la mala imagen que nos hacen en el mundo, que mucha es real, digamos exponenciada, pero entonces es bien complicado. Después está la industria automotriz, es el cuarto ingreso, pero pues, aquí no hacemos chips. En Aguascalientes llevamos 35 años haciendo coches, no hacemos cosas, hacemos las telas, los asientos. O sea, sí, pero no es el chip. ¿Por qué? Y a mí eso, de verdad, yo me quiebro la cabeza y digo, ¿por qué diablos no lo podemos hacer? O sea, es simplemente voluntad, pero es un sistema, es un enfoque. O sea, si tú estás enfocado en, dices, tú estudias un kinder, primaria, secundaria, prepa, universidad, sales, haces currículum y te vas a conseguir chamba. Si te diga, sí, hago un procedimiento, pero lo que te hago es que estimulo para que tú puedas construir nuevas cosas. Ese es el otro enfoque. Y entonces tú te sientas con los niños en Finlandia, y los niños en Finlandia desde primaria, no tienen kinder ellos, entran en primero de primaria a lectoescritura, que si nosotros no lo hacemos en segundo de kinder, la mamá se le da un infarto. Mi hijo es burro porque no sabe escribir su nombre. En Finlandia no les importa eso. No les importa que lleguen leyendo a la primaria. Imagínate. Entonces ellos llegan ahí y lo que hacen es que estimulan para que creen cosas, para que puedan resolver problemas, para que puedan volverse ciudadanos. No, para que memoricen. Y eso es un tema de fondo, que eso realmente México lo va a entender cuando el petróleo ya no se venda, cuando Trump nos bloquee las remesas, cuando la industria automotriz se caiga. O sea, cuando no tengamos para comer, vamos a decir, oh my God, hay que hacer otra cosa, ¿no? Entonces yo, yo créeme que soy un defensor de esos procesos. Me ha tocado viajar por muchos lugares, estuve hasta en el Polo Norte, en Nuuk, en Groenlandia, entendiendo qué hacen bien y qué hacen mal. Nuuk, por ejemplo, es una ciudad que vale la pena entender, es un país rico. Groenlandia es un país muy rico. Bueno, ahora Trump se lo quiere apropiar, pero están deprimidos. O sea, tienen otras broncas, tienen de las tasas de suicidio más altas del mundo. Que va relacionado con el sol, ¿no? Y aparte, imagínate, si vives en un fiordo y estás 8 meses al año encerrado, no puedes salir. No, bien otros problemas, ¿no? Pero es un país rico, es un país que tiene muy buenas universidades, pequeñas, un país muy pequeñito, pero muy rico. Entonces, 1000 problemas. Estonia, por ejemplo. Estonia es un ejemplo impresionante. Antes de que se separara la Unión Soviética, pues no más, se separan, no tenían para comer. Hoy, no más, son una potencia. Hoy son quien más le venden al mundo tecnología para los gobiernos. Y empezaron, ¿sabes cuál fue el detonante? Una empresa detonó al país, Skype. ¿Te acuerdas de Skype? Claro que sí. Esa empresa detonó el desarrollo tecnológico de Estonia. Y hoy es una potencia. PISA hace algunos años salió en primer lugar casi en todo. O sea, realmente pues es enfocar, tenerla clara. Vamos para allá y vamos todos para allá, ¿no? Y fíjate que ahorita hablamos mucho de tecnología, como el tema de educación, pero hay otros puntos que yo siempre he pensado que son muy importantes en la educación, no solamente para profesional, sino de una persona. Lo que es las emociones en la educación. Total. Finanzas, filosofía, psicología. ¿Qué más crees que es importantísimo? Yo creo que, hay muchas además cosas. De tecnología, creo que el darle a la persona lo social, con el manejo de emociones, el tema de todo, a fin de cuentas, es ventas. Entonces creo que también que desde niños aprendamos a vendernos, a vender un producto, a saber manejar nuestras finanzas. ¿Y qué otro punto te dije? Finanzas. Inteligencia emocional. Inteligencia emocional. No. La inteligencia emocional es la habilidad. Es la habilidad del siglo XXI. O sea, si tú no entiendes al otro y no te entiendes a ti mismo, imagínate. Ahora, imagínate a ti y a mí que nos dijeron que los niños no lloran. Exactamente, sí. A ti y a mí nos educaron diciendo los niños no lloran, ¿no? Sí. Y entonces nos taparon los lagrimales y todo nos lo tragamos y tal. Fíjate que yo he tratado de hacer desde hace muchos años listas de las cosas que deberíamos desarrollar en los niños y en los jóvenes. En el emprendimiento, por ejemplo, es todo. O sea, yo le creo a eso. Yo creo que un país de emprendedores y de intraemprendedores, porque la gente dice, es que emprendedor es empresario. No, un emprendedor es alguien que fija metas y las logra y organiza todos los recursos para lograrlas. No siempre es un empresario. Yo me dedico a formar emprendedores y empresarios desde los niños. Pero me quedo con la lista de Michael Fullan. ¿Quién es Michael Fullan? Michael Fullan es un pedagogo canadiense que es un referente en el mundo. Creo que es de los más reconocidos en este momento. Y él dice que hay que tener 6 cosas. Hay que desarrollar 6 cosas. La primera es comunicación. Tú lo decías ahorita.
Pues la realidad es que si no comunicas, estás muerto. La segunda es colaboración. O sea, él le llama las 6 Cs. Después, creatividad hacia la innovación. Después, civismo. Después, coraje, que tiene que ver con resiliencia. Y con tenacidad. Y el otro es critical thinking, pensamiento crítico. Por eso lo llama 6 Cs. Es aprender a entender las cosas. Yo creo que ese pensamiento crítico yo lo divido en 3. Tiene que ser 3 pensamientos para mí. Crítico, analítico y abstracto. El crítico es el que dice, ¿por qué esto es así? ¿Podría ser diferente? El analítico es, bueno, pues vamos a probar si podría ser diferente. Y el abstracto es el que te lleva a la innovación. Es el de la creación, el de la innovación. Entonces, cuando combinas esos 3 pensamientos, logras desarrollar niños con otra visión. Yo vengo trabajando desde hace muchos años haciendo eso. Y usamos una filosofía italiana que se llama Reggio Emilia. Reggio Emilia nace después de la Segunda Guerra Mundial, la Italia destruida, y un pedagogo, se llama Loris Malaguzzi, él dice, vamos a empezar a reconstruir Italia desde la educación, pero no cometamos los mismos errores. Vamos a formarlo centrado en el niño y en la innovación y en la creatividad. Y crean una filosofía educativa que se llama Reggio Emilia Approach. Y bueno, Harvard lo señala como el mejor modelo para enseñar a los niños en el mundo. La UNESCO lo recomienda como el mejor modelo para enseñar a los niños. Yo llevo trabajando con ellos muchos años. De hecho, acabo de estar hace 1 mes y medio en Reggio. Reggio Emilia es una ciudad al sur de Milán. Y entonces estuvimos ahí, maravilloso. Y lo que hacen justamente es que le enseñan a los niños esos 3 pensamientos, crítico, analítico, abstracto, desde el arte, desde las emociones, desde el tocar, oler, ver. Y ahí lo llevan a la construcción de nuevas cosas. Entonces, Reggio es un facilitador. De hecho, vine tan emocionado que estoy convenciendo, voy a presentarle a la gobernadora para crear un espacio que se llama Atelier en el Museo de Espacio de Aguascalientes, que es un espacio para modelar cosas de los niños, o sea, que los niños puedan construir cosas. Y es un espacio que se hace con 2 pesos, o sea, realmente es simplemente voluntad, quererlo hacer. Y bueno, pues vine muy emocionado con eso. Y ahora lo vamos a presentar porque yo quisiera que ese espacio sirviera para todas las escuelas públicas de Aguascalientes para que puedan ir y ver y desarrollar ese otro pensamiento del niño. Loris Malaguzzi decía que los niños tienen 100 maneras de aprender, pero que nosotros destruimos 99. Y que solo les decimos así, ¿no? Esta sola manera y lo aprendes y lo memorizas y ya, ¿no? Desde decirles cómo tienen que dibujar las cosas, qué color tienen que tener. Ahorita, esto que comentas del pensamiento crítico va relacionado con una pregunta que te quiero hacer. ¿Qué tanto la IA, el ChatGPT que mencionas ahorita, va precisamente a disminuyendo ese pensamiento crítico en los niños? No, total. Si lo usas mal, ¿Y cómo limitarlo? ¿Cómo manejarlo con los niños? ¿Cómo limitarlo con los estudiantes? Ese reto tan importante, ¿cómo lo manejamos para que una herramienta tan buena como es la IA no se convierta en una limitante que vaya destruyendo mi pensamiento crítico? Hay un estudio que acaba de sacar el MIT, muy dramático. De hecho, escribí mi editorial hablando de ese estudio. Es muy dramático porque hicieron un estudio en personas que usan solo las memorias de su cerebro, buscadores o memoria y libros, buscadores tradicionales y ChatGPT. Y entonces sobre un tema. Y entonces el que usaba su cerebro y los apuntes tenía un poder cognitivo tanto. El que usaba buscadores tradicionales tanto. Y el de ChatGPT y entonces ellos decían en MIT que lo que está pasando es que estamos apagando el cerebro. Estamos apagando. Imagínate qué grave. Entonces, una herramienta que es tan potente, ¿cómo diablo la estamos dejando simplemente para que me resuelva lo básico? O sea, si tú usas ChatGPT, hazme un oficio, estás apagando el cerebro. Sí. Hazme un discurso para una graduación, estás apagando el cerebro. Para eso no debería ser. Ahora, como no hay conocimiento, el chavo se va por el camino más fácil y dice, me están pidiendo un resumen, pues ahí me lo hace ChatGPT. Sí. Yo te voy a decir, ¿qué estoy haciendo yo, por ejemplo? Nosotros en la universidad estamos entrenando una IA. ¿Cuál es el problema de ChatGPT? La fuente de ChatGPT es la web. Y en la web hay muchas mentiras y muchas verdades. Sí, ¿no? Muchísima información. Entonces, nosotros entrenamos nuestra propia IA, que se llama iClass, con información de nuestros planes de estudio. ¿Para qué? Para que si un estudiante dice, oye, no entendí cálculo, en la tarde llego a la casa y la IA le dice, mira, hazlo por estos 3 caminos, pero con mi información. Que tú lo alimentes, ¿va? Claro, y que no es al revés. Porque el rollo está en que por la web hay mucha basura y mucha mentira. ¿No? Entonces, es bien interesante. Ahora, ¿para qué debería servir la IA? Para comparar.
O sea, imagínate para un doctor que pueda decir, hay este diagnóstico de un cáncer, ¿cómo se comporta en las comunidades asiáticas? ¡Qué maravilla! O el uso de este medicamento en estas, ¿cómo podría ser? Pero entonces, no preguntarle, ¿verdad? ¿Qué hace este medicamento? ¿Qué hago? ¿Cómo lo resuelvo? Porque entonces lo que vas es apagando el cerebro, ¿no? Entonces, falta mucho por entender este tema. A mí, más que la IA actual, me preocupa la singularidad. ¿Qué es la singularidad? Es el momento donde las máquinas piensan más que los humanos. Ese es el momento que muchos futurólogos han dicho como el declive de la humanidad, porque ahí ya las máquinas van a tomar decisiones y nosotros vamos a empezar a quedar y nos vamos a empezar a relegar. Hay gente que dice que estamos a 15 años de la singularidad, otros dicen que a 20 años, otros dicen que más rápido. La verdad es que la singularidad es un momento de la humanidad que lo venimos esperando desde hace mucho, pero con la IA se ha acelerado muchísimo. Entonces, ¿yo qué creo? Enseñar a pensar. Mira, alguien dice que van a desaparecer los profesores. No, mira, yo la verdad creo que el tomar de la mano a un estudiante con problemas y decirle, yo te voy a acompañar en el camino, ven, o un doctor que te dice, mira, el tipo de cáncer que tienes es muy fuerte, pero yo voy a luchar con todo mi conocimiento, usando la IA y todo para salir. Eso no lo va a poder hacer una IA. Entonces yo creo que lo que no tenemos que dejar es que se deshumanice ni que se apague el cerebro. O sea, el cerebro siempre tiene que estar construyendo. La IA te puede volver un facilitador de esa construcción, pero no puede ser el reemplazo para la construcción. Porque precisamente, ahorita hablando de eso que estás comentando, ¿qué tan preocupante es que precisamente con la IA la clase media puede llegar a desaparecer? Mira, yo no sé si vaya a desaparecer la clase media. Lo que sí creo es que se va a hacer una distancia muy grande entre la persona que sabe manejar la IA y el que no. Ahora, manejar la IA no es ser simplemente una persona que usa ChatGPT, es un prompt. O sea, si tú te has metido en el tema de la IA, cuando tú empiezas a hacer más puntuales las preguntas, la IA te responde cosas diferentes. Sí. O sea, cuando tú empiezas a hacer prompt. Hoy hay un cargo que las empresas están contratando que no existía hace 2 años, que es ingeniero prompt. O sea, es una persona que entrena a la IA para que me diga lo que yo necesito decir. Entonces, no sé si va a desaparecer la clase media. O sea, no sé por qué me lo preguntas, pero más bien lo que sí creo es que hay una diferencia enorme. Es como el tema de la vejez. Hay empresas, no sé si has oído hablar de una fundación que se llama Fundación Matusalem Foundation. Matusalem Foundation es una fundación que crearon multimillonarios tecnológicos y ellos están diciendo que la vejez es una enfermedad y que ellos están dispuestos a acabar con esa enfermedad, ¿no? Y entonces están entrenando, ya tienen paciente cero, ya lo hicieron en ratones, en 1000 animales, y ya hay un paciente cero, una persona creo que tiene 60 años que parece de 20, ¿no? Sí. Y entonces, ¿eso qué va a generar? Que los viejos sean los pobres. O sea, el que no tiene para hacer ese cambio, digamos, imagínate, hay una película ya eres pobre y viejo. Sí. Entonces, bueno, pueden pasar muchas cosas. Yo creo que hay un tema de legislación también. Hoy, por ejemplo, yo no puedo creer que el Internet no sea un derecho humano. O sea, es un derecho, una obligación de los gobiernos tener Internet para todo el mundo gratis. Porque si no, de ahí partimos en esa desigualdad. Oye, ¿sabes cuántos niños se desescolarizaron en pandemia? 3 millones de niños en México. Porque no tienen acceso en su casa. Porque no pudimos. 117 millones de mexicanos darle Internet a 3 millones de niños. Es una vergüenza. O sea, es creo que la catástrofe de la educación más grande de los últimos años. Que como sociedad, 117 millones de personas no fuimos capaces de darle a 3 millones Internet. ¿Qué están haciendo esos niños? En un país donde el tercer contratador es el narcotráfico. Eso lo dijo un estudio en Estados Unidos. El primero es FEMSA, el segundo no recuerdo, el tercero el narcotráfico. Tercer empleador de México. ¿Qué están haciendo esos niños? Porque como sociedad no fuimos capaces de lograrlo. Es una tristeza, neta, es como para reflexionar. Ahora, súmale que el hombre más rico de este país se dedica a vender Internet. Exactamente. Y no es su culpa. Y es mexicano. Pero no es su culpa, es una culpa de una sociedad que le ha valido madres la desigualdad. De políticas públicas que totalmente. Y de una sociedad que le valió madres. Sí, mira, yo le digo a mis alumnos, si a ti te vale madres el inmigrante de la esquina, estamos jodidos. Sí, porque no todo lo tiene que resolver los gobiernos. Claro, yo le digo, no le des dinero, baja el vidrio. Mi hermano, ¿de qué país nos visita? Bienvenido a México. Mire, esta playera ya no me queda. Suerte en su viaje. Mire, este sándwich. Necesita, por eso civismo.
Sí. Esas 6, Sí. una de las 6, es volver a la base de lo que nos hace sociedad, de lo que nos ha hecho fuerte siempre. Pero nos vale madres. Ay, pobre, sur de México. No. No es mi problema. Eso es lo que hemos platicado con más compañeros precisamente, de que el tema se convierte, tú sabes que me dedico al tema sindical y el tema de luchar por la gente de manera colectiva. Sí. Y sí es cierto, es un problema muy común que si el problema no me atañe a mí, No hago nada. No es para mí. Sí, no. Eso nos ha llevado a la encrucijada que hoy tenemos, que es una encrucijada de hacia dónde. O sea, hacia dónde debería caminar México, ¿no? Hacia el asistencialismo, deberíamos caminar hacia el desarrollo del sistema educativo, de la innovación, del emprendimiento. O sea, no hay un plan porque no nos hemos puesto de acuerdo. Todos jalamos para todos los lados. Sí. Mi pregunta que te dice sobre el tema de la clase media va enfocada porque... Sí, no, me sorprendió. Sí, porque tú sabes que, o sea, mi tema principal va hacia lo económico y hacia lo laboral. Y ahorita tú al principio comentaste algo que es la movilidad social. Y eso es lo que te quería yo comentar. Yo había escuchado que, por ejemplo, en los 70s, 60, 70s, la movilidad social era altísima. Claro. Es decir, la capacidad de que a mis papás les fuera mejor que a sus papás era altísima, era de hasta del 90%. Y para el 2020, la movilidad social, la posibilidad de que a mis hijos les vaya mejor económicamente que a mí es del 7%. Sí. O sea, la movilidad social, como esto, está prácticamente tendiendo a cero. Así es. Entonces, eso mata a un país. Mata a un país, efectivamente. ¿Qué tenemos que hacer como universidades, como escuelas, para que también, que es una pregunta que también que te quiero hacer yo, para que la oferta educativa que dan las universidades realmente vaya relacionada con el campo laboral que necesita un estado, un país? Yo primero creo que el tema... Vuelvo y perdón por ser repetitivo, al tema del enfoque. Si tú formas abogados, está bien, en Aguascalientes, vamos a poner el caso de Aguascalientes, tenemos 20 escuelas de derecho. Hay muchos. O sea, seguramente los 450 o 600 abogados que egresamos por año van a batallar para conseguir trabajo. Es una realidad. Es una realidad. ¿Por qué? Pues porque el mercado no da para tanto. Sí. Pero si tú en la universidad aparte le das habilidades de empresa, no para crear un consultorio, porque eso es autoempleo. O sea, no porque el abogado dice, es que mi despacho es mi empresa. No, eso es un autoempleo. Es un autoempleo. O sea, eso no es una empresa. No, mejor imagínate que tú desarrolles una inteligencia artificial que ayude a detectar los problemas de las empresas medianas, ¿qué tal? ¿No? Entonces, eso ya es diferente. Ya le estás dando otra herramienta más, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Darle otras herramientas al estudiante. Ahora, volvamos a derecho. Si tu alumno de derecho es un alumno con pocas habilidades y lo comparas con un alumno de China o con un alumno, pues, y la verdad es que este tiene muchas más habilidades y tiene inteligencia emocional y sabe trabajar en equipo y es creativo y es cívico y tiene coraje, y este no, pues obviamente la diferencia. Entonces, todo radica en la educación. Mira, si tú me preguntas, ¿podríamos invertir lo que fuera, seguir regalando dinero en México, lo que quieras? Si este país no mejora la educación, va a tener un grave problema en el siglo XXI, grave, porque hoy se le están cerrando muchas puertas. Este tema de Estados Unidos, de que voy a grabar las remesas, la gente lo ve como, es el primer paso de en algún momento decir, o me cumples lo que yo te estoy diciendo, o a partir de hoy no puedes mandar remesas. Y alguien dirá, eso es ilegal. Bueno, pues pregúntenle a Cuba cómo le ha ido. O sea, la realidad es que hoy nosotros dependemos de cosas muy endebles. El petróleo, cuando el mundo está diciendo ya no usen petróleo. Ya no uses petróleo. O sea, bueno, entonces imagínate, la industria automotriz. O sea, en México hacemos muy poquitos vehículos eléctricos. Sí. Y de hidrógeno verde, que para mí es el camino, no tanto el eléctrico, menos. O sea, entonces sí estamos, y el turismo, que es de donde podríamos vivir, inseguridad. Sí. O sea, un país en guerra, ¿no? ¿Cuántos? Más de 500,000 muertos en los últimos 3 sexenios. O sea, la realidad es que tenemos una bronca. Y es una que bronca. No está atendiendo realmente. No, porque la educación es más, es un problema más. Y no invertimos poco. O sea, México, no recuerdo el dato, pero seguramente está invirtiendo un 7.5% del PIB en educación. Es bastante. Pero no está bien enfocado. Casi todo se va a gasto corriente. Uh-huh. Entonces, hombre, yo seguiré luchando. Mira, yo hoy te puedo decir que en Aguascalientes, porque la gente dirá, bueno, ustedes están muy, muy dramáticos. Bueno, ¿cómo se resuelve? Aguascalientes. Un día me senté yo con un gobernador y le dije, mire, gobernador, yo le quiero demostrar que el emprendimiento no es un tema de ricos.
el desarrollo del pensamiento crítico no es un tema de ricos, es un tema de oportunidades. Asígneme la escuela más jodida que tenga. Y se rió. Y me dijo, ahí está esta, Villas de Nuestra Señora de la Asunción, secundaria 42 Virginia Woolf, en un lugar donde hay niños que sus papás venden drogas, otros que sus papás son albañiles, limpian casas. Le dije, perfecto. Mi sueño siempre ha sido hacer una escuela donde los niños vayan, desayunan, coman y tengan un sistema educativo diferente. Obviamente no tengo el recurso para hacerlo, pero dije, si me asignan una escuela, ya está la infraestructura, ya está la nómina, ¿no? Que es lo más caro. Y entonces adoptamos esa escuela hace 4 años. Yo tengo una empresa de emprendimiento para niños que se llama Global Breakers. Metimos el modelo de Global Breakers, pusimos cañones, computadoras, tal. Tú no sabes la magia que ha pasado. 4 años. Una cosa espectacular. La directora, a quien saludo, es un encanto. Se llama la doctora Laura Osco. Sabe de metodologías activas, es especialista en metodologías activas. Hoy tú vas a la secundaria 42 Virginia Woolf en Villas de Nuestra Señora y te sientes en una escuela privada. O sea, ahora hay que hacer cambios en infraestructura. Ahorita de hecho te voy a invitar a que te sumes al grupo de empresarios que vamos a hacer la primera cancha de pasto sintético porque tienen un tierrero. O sea, hay que dignificar el espacio. Queremos hacer un muro de escalar para que ellos defiendan, entiendan qué es el muro de la vida, un ágora para recuperar las habilidades sociales como la comunicación, ¿no? Y vamos a crear un modelo de escuela que de alguna manera algunos padrinos que sean empresarios se sumen y digan, sí se puede. Y esta escuela, con la misma nómina de todas las escuelas, se pueda volver un ejemplo a nivel nacional. Hoy hemos ganado premios en China, ya niños se están formando empresa, ya una niña sacó a su papá y a su mamá de trabajar y les da trabajo a ella, segundo de secundaria. O sea, la realidad es que se puede. Aguascalientes. Entonces, no es un tema imposible. Es un tema de querer. Alguien me dirá, ay, pues es una escuela, en Aguascalientes somos 1000. No me importa. Hoy es una, mañana son 10, después son 20, después vendrá alguien que diga me gusta y vamos a hacer 500, ¿no? Entonces, yo sí creo que se puede. El rollo es tener voluntad y alguien que conecte. Porque mira, la cancha cuesta $1.5 million de pesos. La realidad es que es mucho o poco. Pero cuando uno lo ve, dices, ay, $1.5 million. Dije, no, pues lo voy a dividir en 15. Y voy a ir por 100,000, por 15 inversionistas de 100,000 pesos. Y yo decía, madre, va a ser súper difícil. No, a todo el que le decía, voy. Villas de Nuestra Señora, voy. Porque la gente sabe que el Oriente necesita infraestructura, el Oriente necesita servicios, el Oriente necesita mejores escuelas. El Oriente es una bomba de tiempo, viven 350,000 personas. Sí. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo? Aparte, la mejor vista del estado está ahí. Sí. O sea, es hermoso. Entonces, la verdad es que lo vamos a hacer esa escuela se va a volver un ejemplo a seguir. En la última graduación, niños tocando el violín. Mira, al principio cuando llegamos con el modelo de emprendimiento, pues todos decían, voy a vender galletas, ¿no? Lo primero que se te ocurre vender. Hoy, niños se compran celdas solares porque están haciendo MVP, Producto Mínimo Viable, de cómo hacer un sistema de transporte ecológico con energía solar. Dejan de comer un mes para comprar su celda solar en Sterem y irse a hacer el prototipo para que los que vamos al evento veamos. Están tan comprometidos, están desarrollando un baño sin agua. O sea, porque yo no sé a quién se le ocurrió pensar que el agua era una transportadora de desechos. Sí. O sea, realmente el recurso más preciado del universo. Y lo usas para... del planeta. Dije universo, pues planeta. Imagínate que lo uses para transportar desechos. Entonces, esos niños dijeron, bueno, ¿cómo vamos a crear? Vamos a ponernos ese objetivo. Vamos a crear un baño sin agua. Y entonces están pensando, ¿qué estás desarrollando? Pensamiento crítico, pensamiento analítico, pensamiento abstracto. Y motivándolos. Y en algún momento, eureka, se da. Y un niño de eso se vuelve recontrafamoso y vuelve a su lugar y dice, yo los quiero ayudar. Y entonces se vuelve un ecosistema de construcción. Bueno, eso es algo que se puede hacer. Y bueno, no digamos que no es, póchale, Camilo está cambiando al mundo, ¿no? Pero, ¿qué estoy haciendo? Sumando voluntades. Sí. O sea... Que creo que es la idea. Creo que precisamente algo que nos mueve a la gente que trabajamos con más gente es precisamente, hoy te cuentas algo, hacer las cosas bien. Es igual de costoso. Tú decías que una escuela en Villas es igual de costoso hacer educación en Villas que de costoso hacerlo en Bosques. Totalmente. Es igual de costoso. ¿Cuál es la diferencia? Precisamente el enfoque. No hay otro. Sí. Si tú me dices, ¿por qué funciona bien o mal? Enfoque. Porque aparte hay muchas privadas que no funcionan tampoco. Exactamente. O sea, la realidad es que hay mal enfoque. O sea, en México hemos creído, no, si esa escuela privada es buena. No, PISA no lo ha demostrado. O
sea, la realidad es que cuando hacemos PISA, ¿sabes cuál diferencia sí hay muy grande? En la enseñanza del inglés. O sea, es mucho mejor la enseñanza del inglés en las privadas que en la pública. Pero el resto de conocimientos es casi igual. O sea, realmente hay un problema de fondo que no hemos logrado resolver y que los papás no entienden. Sí. El papá no entiende de esto. Si a un papá le dices que es una metodología activa o que es un conductismo, no, pues no sé. A mí me educaron así, que un reglazo. Ah, no, pues eso es conductismo. pero se ve nada más a base de fregadas. Y es que es bien complicado que también que lo entiendan. Fíjate, nuestros trabajadores en promedio ganan en promedio mensual 15,000 pesos por núcleo familiar. En Aguascalientes. En Aguascalientes. Pero ¿sabes qué es el promedio nacional? Sí. De los registros en el IMSS. Del que más gana al que menos gana, 15,000 pesos. Y el costo de vida en Aguascalientes para una vida digna es de 22,000 pesos. Sí, no. Porque se volvió un estado caro. Tenemos una pobreza laboral complicadísima. ¿Cómo desde los sindicatos, qué podemos hacer o qué tenemos que hacer para desde la educación apoyar para que esto vaya mejorando? Mira, yo creo que los sindicatos hoy tienen que luchar porque esa movilidad social no se frene. O sea, ustedes tienen que a través de la agrupación insistir, impulsar en que la gente se siga formando. Sí. Sus familias, los niños, los jóvenes y desde la mano del apoyo político lograr que las instituciones educativas mejoren su calidad. Porque si las instituciones no son buenas, pues por mucho que te formes, pues realmente no vas a tener un objetivo. En estos días tuve una situación ahí con un periódico local porque yo digo, o sea, en Aguascalientes hay 80 universidades. Son muchas, sí, son muchas. Pero pueden haber 100. Acredítalas. O sea, ya un REBOE, que es lo básico que tiene una institución, eso no te garantiza nada. Cualquiera puede tener un REBOE. No, ¿por qué no decimos en Aguascalientes, ¿quieres tener una universidad? Yo te doy 5 años para que la acredites ante CIES, FIMPES o ANUYES, que son las 3 más importantes acreditadoras de este país, las 3 muy buenas. Bueno, tú decide cuál. Yo no te voy a imponer, pero si no estás acreditado, en 5 años te retiro los permisos y cierras tu universidad. ¿Por qué no hemos llegado a eso? Sí, que sea educación de calidad. Entonces, imagínate que los sindicatos empiecen a pugnar por eso. Oye, ¿sabes qué? Nosotros necesitamos que nuestros hijos se formen en escuelas de verdad buenas. O sea, no una escuela que simule educar. Porque la verdad es que simulamos mucho en México la educación. Sí, y es que la fuerza laboral del Estado pues es el motor. Es el motor de cualquier país, ¿no? Y efectivamente, nuestra preocupación como sindicato debe de ser no solamente... Tú sabes que el presupuesto siempre está topado. Y siempre que tú te enfrentas con el patrón, en este caso los gobiernos, para negociar, pues te van a decir que no hay presupuesto, que la ley de ingresos. Entonces, por mucho que tú tengas intención de mejorar las condiciones laborales o los sueldos, te topas con limitantes. Claro. Y aparte no hay dinero que alcance. Y tampoco puede ser el único objetivo de un sindicato. Exactamente, no puedes, nada más. Pero imagínate que el objetivo del sindicato es todos mis colaboradores o todos mis agremiados del sindicato, sus hijos, todos nos comprometemos a que terminen una universidad. Sí. Imagínate qué maravilla. Sí. Entonces ya es empujar la movilidad social. O sea, que no se frene esa movilidad social y darle la oportunidad. ¿Y sabes qué? Nosotros como sindicato vamos a rankear las universidades y no en cualquiera van a estudiar nuestros hijos. Van a estar en estas porque estas están acreditadas, porque hacen investigación, o sea, empezar a pugnar. Entonces las universidades van a decir, ay, no, espérate, o sea, sí tengo que mejorar, porque entonces nadie se va a ir conmigo. Y entonces se vuelve una cadena de valor y generación de crecimiento, de movilidad social, de desarrollo, ¿no? Sí, pues mira, la verdad es que esto es muy interesante. Yo, además, sabes que la gran parte de mi vida he estado en el sector salud. Y efectivamente coincido en que lo más importante creo que para cualquier gobierno es educación, seguridad y salud. Totalmente. Pues mira, la verdad es que hay todavía muchas más preguntas que te quiero hacer, Camilo, de veras. Está interesantísimo. Además, tú sabes que también me encanta la educación. Como maestro en educación, que duré 8 años dedicándome a la docencia. Es algo que la verdad me enamora, es algo que por un tiempo lo dejé en pausa. ¿Y la sufrías o la disfrutabas? No, la disfruté muchísimo. Porque mira, Fernando Sabater dice en un libro, si la educación no te pone chinita la piel y te saca lágrimas, dedícate a otra cosa. Lo que pasa es si esto no nos emociona, mejor. No es para ti. Sí, ¿no? Sí, no es para ti. No, de verdad porque que sí. Es pesado. Es muy pesado, efectivamente. Yo lo dejé en pausa precisamente por ese tema de buscar defender a los trabajadores, pero sin duda es algo que yo espero, si todo sale bien en mi vida,
que en unos años regresar. Pues Global University tiene las puertas abiertas para ti. Muchas gracias. De hecho, mi primera pregunta que va a ser con la que vas a dar va dirigida precisamente a eso. ¿Qué te hizo crear Global University? ¿Cuál fue tu motor para...? El estrés. El estrés. Sí, porque mira, uno de los fundadores de la universidad, digamos el empresario más importante que está atrás de Global University es don Nicolás Martínez. Es un empresario tractor, exporta a 55 países, es una persona que todo Aguascalientes queremos, es un gran ser humano. Él un día me dijo, mira Camilo, Aguascalientes está en un grave problema porque nosotros tenemos muchas universidades enseñando a la gente para un modelo económico que ya no existe, que era el de la manufactura. O sea, hoy Nissan necesita menos gente, ¿por qué? Por los robots y todo. ¿Ahora es manufactura? Entonces imagínate, seguimos 80 universidades formando gente para un modelo que ya no existe. Me dijo, hay que enseñarle emprendimiento a la clase media alta y media. Dice, porque hay 2 universidades que enseñan a los ricos emprendimiento, que es el TEC y la UP. Dice, pero ahí están los ricos y los ricos tienen papás ricos y siguen como segunda generación. Dice, hay que crear una institución que le enseñe a la clase media, media alta a crear empresa, a levantar capital y todo. Y ahí nace la universidad. Ahí empezamos a concebir un modelo y ahí nos juntamos con la gente de Finlandia. La gente de Finlandia nos asesoró, nos formó a todos los docentes en un modelo de emprendimiento muy lindo que se llama Hub de ellos. Se acercó Marcus Dantos, el tiburón de Shark Tank, que es nuestro presidente del consejo, y empezó a hacer esta bola enorme que hoy Global en 3 años pues tiene más de 2,000 estudiantes. Es una institución que muy poco tiempo, que en agosto, o sea, en un mes recibimos nuestra visita de acreditación. Yo me atrevería a decir que vamos a ser la universidad más joven de Aguascalientes que ha enfrentado un proceso de acreditación. Porque en las universidades esperan 20 años, 15 años. Bueno, nosotros a los 3 dijimos, no importa, estamos gateando, pero hay que acreditarnos porque la calidad es todo. Y que aparte arrancaste en pandemia, ¿verdad? Arrancamos un poquito después de pandemia. Estábamos ya quitándonos, en la inauguración estábamos quitando los tapabocas. Entonces la realidad es que pues ha sido, pero el motor de todo esto es una visión diferente. Entonces, ¿qué nos llevó? El estrés, el decir, Aguascalientes no puede seguir soportando su educación en un modelo económico que ya no va a funcionar bien. Hay que cambiar ese modelo. ¿Y qué se viene para los próximos años en la educación en México? Mira, un reto, mucho reto, porque yo creo que sí la inteligencia artificial va a desaparecer muchas cosas. O sea, hoy, por ejemplo, todos los creadores de contenido, toda la gente que hace marketing, no es que se van a desaparecer, va a cambiar, va a evolucionar. Hoy sí eso lo hace muy bien la IA, ¿no? De darte opciones. No, a mí me parece sorprendente que hoy casi le pones un terreno a la IA y te da 20 opciones de casas, ¿no? Entonces hoy yo creo que los arquitectos van a tener que ser mejores constructores y tener otra diversificación. Entonces viene un reto enorme porque nos tenemos que adaptar rápido. Las universidades no nos adaptamos rápido porque fíjate, cuando tú quieres actualizar un plan de estudios, la SEP te dice, no, hasta que egrese la primera generación. ¿No? Entonces imagínate el tiempo. Sí. Hoy la IA cambia cada mes. Sí, imagínate tú esperarte 5 años a que egrese una generación para empezar a cambiar las cosas. Entonces necesitamos velocidad, capacidad de adaptación, que es una de las otras habilidades que yo creo que son fundamentales en el siglo XXI, capacidad de adaptarte rápido. O sea, ante lo que venga te tienes que adaptar, límpiate las rodillas, lágrimas y vuélvelo a intentar. Entonces, vienen unos cambios muy importantes. ¿Y quiénes van a sobrevivir? Los que se adapten más rápido. Los otros van a desaparecer. Yo creo que viene una mortandad de instituciones educativas a nivel mundial muy fuerte. O sea, instituciones donde el estudiante diga, no manches, esto que tú me das yo lo aprendo en YouTube. O sea, ¿cómo voy a pagar por esto? Elon Musk ya lo dice. Elon Musk dice que las universidades son espacios para hacer negocios y networking. O sea, ya no vas a aprender, ya está toda la información. Entonces, ¿cómo las universidades se van a volver en comunidades de aprendizaje de emprendedores, de innovadores, y no tanto en un espacio donde yo me siento a ver cosas que puedo encontrar en YouTube? Va a ser las relaciones, va a ser negocios, sí. va a ser cómo tú me aportas valor a mi idea, sí. Cómo puedo conectar un abogado con un mercadólogo, con un médico y crear un negocio. Trabajo en equipo. Otras cosas que es más difícil hacerlas si no estás aquí, ¿no? Y si no lo ves, la necesidad. Las universidades vamos a tener que ser muy buenas en enseñar a ver lo que otros no ven. Donde alguien ve un problema, ve una oportunidad. Imagínate, la gente me dice, ¿qué puede ser un negocio? Todo lo que te joda la vida. ¿Te joden la vida los baches? Oportunidad. ¿Te jode la vida que la luz se caiga? Oportunidad de negocio. ¿Te jode la vida la corrupción? Oportunidad. ¿Te jode la vida el transporte público? Oportunidad. Todo lo que te joda la vida es una oportunidad de negocio. Nada más que hay que enseñarlo a ver diferente. Sí. En vez de verlo como un problema, verlo como una oportunidad de negocio. Una oportunidad de negocio. De verdad tenemos, cuando te invité a
a este podcast me decías, pues, no, pues tienes como para 5 horas. Y sí, definitivamente si seguía con todo el script de preguntas, seguramente nos llevaríamos 5 horas. Amigo, para cerrar este podcast, algo que quieras comentar, algo que nos quieras recomendar como trabajadores con hijos y como trabajadores que todavía queremos irnos capacitando, ¿qué nos podrías decir para cerrar este podcast? Una frase que escribí en algún momento de mi vida que es: el camino a la pobreza es la autopista de la ignorancia. Si nosotros no nos preocupamos por nuestros hijos, yo siempre he creído que el 90% del éxito de un chavo o una chava son sus papás. Si no enseñamos civismo, si no enseñamos a vivir con poco, si no enseñamos a vivir con poco. Con poco, eso me parece fundamental. O sea, hay veces creemos que hay que darle todo a nuestros hijos porque nosotros no lo tuvimos, es el peor error. Los hijos hay que criarlos con carencia, con hambre, porque si no, no van a darle el valor a las cosas. No tampoco que no puedan ni siquiera salir, pero sí que no empiecen a creer que la gente vale por lo que tiene. Que tengan necesidades. Sí, que la gente vale por lo que es, por lo que representa, por sus valores, no por una cuenta, porque trae un coche del año. Yo creo que tenemos que preocuparnos un poco más. Las escuelas no forman cosas porque hay cosas que se maman en la casa. O sea, hay cosas que son básicas de respeto, de sensibilidad por el país, que eso hay que formarlo en la casa. De corrupción. Nos quejamos mucho de la corrupción. A nosotros nos formaron con frases tan destructivas para México como el que no tranza no avanza. O ponte la del Puebla. Y se reía uno. Sí. Eso es totalmente destructivo. Y a lo mejor en algún momento, porque así nos educaron, dimos una mordida. Yo creo que por nuestros hijos y por México hay que evitar hacer una cosa de esas. Y menos todavía que te vea un hijo. ¿Y qué tanto? Es decir, hijo, ¿sabes qué? Iba a exceso de velocidad, voy a pagar la multa. O sea, que ellos vean que hay una consecuencia, porque si ellos creen que el dinero resuelve todo, estamos hechos pedazos. Entonces hay que educar a nuestros hijos, que estar más cerca. No tienes que serte un payaso ni estar 20 horas con ellos. Así sean 5 minutos, pero 5 minutos que el hijo sepa o la hija que tú les estás interesando. O sea, que de verdad me preocupa tu vida. Con ellos. Entonces, pues esa sería la mayor recomendación, que tengamos papás y mamás más fuertes y que puedan formar hijos que nos ayuden a construir un México diferente. Híjole. Juan Camilo, una persona que su palabra clave fue tenacidad. La verdad, una plática muy interesante. Te agradezco mucho, amigo, por este tiempo, por este espacio. Feliz. Te vamos a invitar para la segunda temporada. En la segunda temporada sí vamos a tener 3 horas de podcast. De podcast, porque la verdad me quedo con mucho que platicar, amigo. Te vamos a invitar para que también hagamos cosas en conjunto, de verdad. En el estado hay muchas cosas por hacer por la gente. Totalmente. Hay mucha gente muy capaz. En todas las dependencias a las que vamos, hay gente con muchas necesidades, con mucha entrega, hay gente de todo tipo, ¿no? Sí. Pero me queda claro que la mayor parte de la gente en el estado es gente que quiere trabajar, es gente que quiere aprender más cosas. Es gente buena. En estos días yo lo decía, en Aguascalientes la gente es buena. Es gente buena. Todavía es gente buena. Como lo dice su eslogan, realmente sí, aplica. De verdad la gente de Aguascalientes es buena, es como que no tiene esa maldad que ves en otros lugares. Exactamente. Pues muchísimas gracias, amigo. A ti. Esta es nuestra primera temporada de Palabra Clave, un proyecto que, como te platico, es un proyecto que nace de las ganas de poderle transmitir a nuestra gente que hay gente que está interesada realmente por el bienestar de ellos. Muchas gracias. Así que muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio más de Palabra Clave. Si les gustó este capítulo, compartan, denle me gusta y síganos en nuestras redes sociales. Soy Paco Araiza y estoy convencido que trabajando en equipo se pueden lograr muchas cosas para todos. Muchas gracias.